Pequeña Naituan solo estaba agachada abrazando a su mamá en la entrada de la comisaría, cuando fue recogida por un millonario que pasaba por allí. Aunque al principio pensaban que era solo una niña pequeña, resultó ser una genio con habilidades increíbles. No solo ayudó al papá millonario a encontrar al traidor dentro de su empresa, sino que también demostró tener un talento excepcional para resolver casos. Cuando el patriarca de la familia se enteró de las habilidades de pequeña Naituan, decidió ir personalmente a reconocerla como su nieta. Sin embargo, la situación se complicó cuando la policía llamó a la casa y revelaron que la madre de la niña había fallecido. La pequeña, que dependía completamente de su madre, se quedó sola y desamparada. En ese momento crítico, cuando todo parecía perdido, apareció Son Chuan, un hombre rico que pasaba en coche. Al ver a la niña llorando, no pudo evitar detenerse. Mientras tanto, en la mansión de los Son, la anciana señora Son miraba con disgusto a sus nietos, que no le habían dado ninguna nieta. Frustrada, gritó que necesitaba una nieta. En ese instante, Son Chuan entró a la sala llevando a la pequeña Naituan en brazos. La anciana señora, al ver a la niña, se quedó sin palabras. Con una mirada llena de ternura, la niña la miró y dijo: «Abuela, soy tu nieta». La anciana señora, conmovida, la abrazó fuertemente. A pesar de que la niña no era su verdadera nieta, la anciana señora decidió aceptarla como tal. La niña, asustada y confundida, se acurrucó en el sofá, pero la anciana señora la consoló y le prometió que esa sería su nueva casa. Durante la cena, la niña observó con curiosidad la mesa llena de platos, algo que nunca había visto antes. La anciana señora, con lágrimas en los ojos, le sirvió comida, recordando los duros tiempos que la niña había pasado. La niña, emocionada, comió con avidez, sintiendo por primera vez la bondad de las personas. Después de la cena, Son Chuan le mostró a la niña una gran cantidad de ropa nueva, lo que la dejó maravillada. La niña tímidamente señaló una prenda sencilla, pero Son Chuan, con una sonrisa, le dijo que si no le gustaba, podía elegir otra. La niña, sorprendida por la generosidad del hombre, se dio cuenta de que quizás no era tan malo como pensaba. Esa noche, mientras la niña lloraba en su habitación, Son Chuan intentó consolarla, aunque no sabía cómo. Finalmente, la niña se acercó a él y le pidió que la abrazara. Son Chuan, incómodo pero compasivo, la abrazó. La niña, feliz, se durmió en sus brazos. Al día siguiente, la anciana señora, al ver a la niña con Son Chuan, se alegró mucho. La niña, con una sonrisa, saludó a todos, ganándose el cariño de todos en la casa. Más tarde, Son Chuan y la niña salieron a caminar. En el camino, la niña escuchó ruidos provenientes de una casa cercana. Al acercarse, vio a un hombre gordo gritando y lanzando cosas. La niña, asustada, se escondió detrás de Son Chuan. El hombre, al ver a la niña, la insultó, llamándola niña salvaje. La niña, con valentía, le respondió y lo empujó. El hombre, furioso, intentó golpearla, pero Son Chuan intervino y lo derribó con un golpe. El hombre, asustado, se quedó inmóvil. La niña, al ver la fuerza de Son Chuan, se sintió segura. Después de eso, la niña y Son Chuan continuaron su camino. La niña, con una sonrisa, le preguntó a Son Chuan si podían ir a su casa. Son Chuan, con una expresión seria, asintió. La niña, feliz, tomó su mano y caminaron juntos. Al llegar a la oficina, la niña fue recibida con entusiasmo por los empleados. Todos la mimaron y la llamaron pequeña princesa. La niña, con una sonrisa, les dijo que se llamaba Zhao Zhao. Los empleados, encantados, la rodearon y la mimaron aún más. La niña, feliz, se sentó en un sofá y comenzó a jugar con una planta. De repente, la planta comenzó a florecer. La niña, sorprendida, la miró con admiración. La planta, con sus flores blancas, brillaba bajo la luz del sol. La niña, con una sonrisa, le dijo a la planta que era muy bonita. La planta, como si entendiera, movió sus hojas. La niña, feliz, continuó jugando con la planta, mientras Son Chuan la observaba con una sonrisa.
Mientras tanto, en la mansión Son, la anciana señora llamó a una reunión familiar urgente. Todos los parientes acudieron de inmediato, sorprendidos al ver a la pequeña Zhao Zhao sentada junto a la abuela, vestida con ropa fina y con una expresión tranquila. Algunos familiares no pudieron ocultar su desagrado, especialmente la tía segunda, quien susurró con desdén: «Una niña de la calle, ¿cómo puede sentarse ahí como si perteneciera a esta familia?». Pero la anciana señora los silenció con una mirada severa y, sosteniendo la mano de Zhao Zhao, anunció con firmeza: «A partir de hoy, Zhao Zhao es mi nieta oficial. Cualquiera que la trate con desprecio será expulsado de esta casa». La pequeña Zhao Zhao, con su inteligencia natural, no solo ganó el cariño de la abuela, sino que también comenzó a demostrar su extraordinaria capacidad de observación. Esa misma tarde, mientras los empleados discutían acaloradamente sobre un error en las cuentas de la empresa, Zhao Zhao, que jugaba en silencio en un rincón, levantó su pequeña mano y dijo con voz suave pero clara: «El error está en la hoja 7, fila 13, columna B». Alguien cambió el 4 por un 9. Todos se quedaron mudos. El gerente financiero, incrédulo, revisó y efectivamente encontró la manipulación. Era una alteración deliberada hecha por un empleado de confianza que intentaba desviar fondos. Son Chuan, impactado, se acercó a Zhao Zhao y le preguntó cómo lo supo. Ella simplemente respondió: «Vi que el número 9 tenía una mancha de tinta diferente, y el trazo del 4 original todavía estaba debajo, muy tenue. Además, la persona que lo escribió usó una pluma con punta muy fina, no como las que usan aquí en contabilidad». Son Chuan, sin poder creerlo, ordenó una investigación interna que terminó con la detención del empleado traidor. Esa noche, Son Chuan se sentó frente a Zhao Zhao y le preguntó con suavidad: «¿Quién te enseñó a leer números y a observar con tanta precisión?». Ella bajó la mirada, acariciando una foto desgastada que llevaba en el bolsillo. Era su madre, con ella de bebé, sonriendo bajo un árbol de ciruelos. «Mi mamá me enseñaba todos los días. Decía que si aprendía bien, algún día encontraría a mi verdadero papá. Pero no tuvo tiempo», murmuró con los ojos llenos de lágrimas. Son Chuan sintió un nudo en la garganta. En silencio, se acercó y la abrazó con más fuerza que la noche anterior. Al día siguiente, Zhao Zhao asistió por primera vez a una escuela privada de élite. Al principio, los otros niños se burlaban de ella por su acento rural y sus zapatos viejos. Aunque ya tenía ropa nueva, insistió en usar esos zapatos un par de días más porque mamá los cosió. Pero cuando la maestra puso un problema de lógica avanzado que ni los alumnos de sexto grado pudieron resolver, Zhao Zhao levantó la mano y lo resolvió en menos de un minuto, usando 2 métodos diferentes. Desde ese momento, nadie se atrevió a menospreciarla. En cambio, la llamaron la pequeña Sherlock. Con el paso de los días, Zhao Zhao comenzó a usar sus habilidades para ayudar a otros. Encontró la mascota perdida de una vecina siguiendo huellas microscópicas de barro y pelo. Descubrió que el chef de la mansión estaba siendo chantajeado por un proveedor corrupto, e incluso ayudó a la policía local a resolver un caso de desaparición de una niña. Recordando un detalle que nadie más había notado: el sonido del motor del coche que se llevó a la víctima. La prensa empezó a hablar de ella. Un reportero quiso entrevistarla, pero Zhao Zhao negó con la cabeza y se escondió detrás de Son Chuan. Él, con una sonrisa orgullosa, dijo: «Mi hija no busca fama. Solo quiere justicia y un hogar». Una tarde, mientras caminaban por el jardín trasero, Zhao Zhao se detuvo frente a un viejo árbol de ciruelos, el mismo tipo que aparecía en la foto con su madre. Sin decir palabra, sacó una semilla que había guardado desde el día en que enterraron a su madre y la plantó cuidadosamente. «Abuelo árbol», susurró, «crece fuerte como mamá me enseñó. Y dile que ya no tengo miedo». Son Chuan, observándola en silencio, tomó una pala y ayudó a regar la semilla. Zhao Zhao miró con seriedad a Son Chuan y le dijo: «Papá, ese hombre es un malvado». Son Chuan, sorprendido, frunció el ceño y preguntó: «¿Qué hombre?».
La niña señaló hacia la oficina de Son Chuan y explicó que había visto a un hombre con gafas entrar en su despacho y robar documentos. Ese hombre, dijo Cao Cao, está vendiendo tus secretos comerciales a una empresa rival. Son Chuan, inicialmente incrédulo, se acercó a la planta de flores que Cao Cao había estado cuidando. Al tocar las hojas, descubrió que estaban cubiertas de pequeñas huellas digitales y restos de tinta. Cao Cao, con una expresión seria, le dijo: «Ese hombre no solo robó tus cosas, sino que también intentó engañarte». Son Chuan, impresionado por la astucia de la niña, decidió investigar. Llamó a su asistente y le ordenó revisar todas las cámaras de seguridad. Mientras tanto, Cao Cao se sentó en su escritorio y comenzó a dibujar un mapa de la oficina, marcando los lugares donde había visto al hombre. Cuando Son Chuan regresó con las pruebas, se quedó sin palabras. El hombre, efectivamente, había estado robando información confidencial. Enfurecido, Son Chuan confrontó al hombre en su oficina. Este, temblando, admitió que había sido sobornado por una empresa rival. No tenía otra opción. Gritó: «Me dijeron que si no lo hacía me despedirían». Cao Cao, que había estado escuchando desde la puerta, entró y le dijo con voz firme: «Eso no es excusa. Si eres tan cobarde, deberías haberlo dicho antes». El hombre, avergonzado, bajó la cabeza. Son Chuan, con una mirada severa, le dijo: «Te daré una oportunidad. Devuelve todo lo que robaste y renuncia. Si no, te demandaré». El hombre, asustado, asintió rápidamente. Cao Cao, satisfecha, sonrió y le dijo a Son Chuan: «Ahora sí que eres un buen papá». Al día siguiente, Cao Cao notó que el hombre despedido, el mismo que había robado los documentos, regresó a la empresa con dos desconocidos de aspecto sospechoso. Vestían ropa holgada y llevaban maletines gruesos. Mientras los empleados ingresaban al edificio, Cao Cao los vio hablar en voz baja cerca del estacionamiento subterráneo. Ella fingió jugar con una pelota cerca de ellos y con su aguda audición captó frases como: «Seguro que tiene el respaldo en la bóveda del sótano». Y «el viejo ya no puede protegerlo». Sin perder tiempo, Cao Cao corrió al despacho de Son Chuan y le contó lo que había escuchado. Al principio él quiso minimizarlo: «Quizás solo son ex empleados que regresan a buscar sus pertenencias», pero al ver la mirada firme y seria de la niña, decidió actuar. Ordenó revisar los sistemas de seguridad del sótano y reforzar la vigilancia. Esa misma noche, mientras la mansión dormía, Cao Cao, inquieta, bajó sigilosamente a la biblioteca. Encendió una pequeña lámpara y comenzó a hojear viejos informes anuales de la empresa Son. En uno de ellos, de hace 15 años, encontró una foto del entonces jefe de seguridad, el mismo hombre que ahora había sido despedido. Junto a él, un joven Son Chuan y, al fondo, una mujer embarazada cuyo rostro le resultó familiar. Cao Cao sintió un escalofrío. «Esa mujer, se parece a mamá», pensó. Al día siguiente, sin decir nada, Cao Cao le pidió a la abuela que le mostrara fotos antiguas de la familia. Con cuidado, hojeó álbumes polvorientos hasta que encontró una imagen, la misma mujer embarazada pero ahora con una etiqueta escrita a mano: «Ling, hermana menor de la señora Son. Desaparecida en 2010». Cao Cao contuvo el aliento. «¿Ling, mi mamá?». Mientras tanto, los intrusos entraron en acción. Aprovechando un corte de energía programado para mantenimiento, forzaron la puerta del sótano y accedieron a la bóveda. Pero al abrirla, no encontraron lo que esperaban. En lugar de documentos, hallaron una sola caja negra con un sello familiar. Al abrirla, solo había una carta antigua, escrita a mano, y una pequeña pulsera de plata con el nombre Ling.
Cao Cao, que había seguido sus movimientos desde una cámara escondida en su reloj de juguete, un regalo de Son Chuan que ella modificó con un micrófono y transmisor, los alertó a tiempo. La policía llegó en menos de 3 minutos. Los hombres fueron detenidos, y entre sus pertenencias se halló un contrato con una poderosa corporación rival, recuperar la prueba de parentesco y eliminar cualquier rastro de Zhao Ling. Son Chuan, pálido, leyó la carta encontrada en la caja. Era de su tía Ling, fechada el día en que desapareció. Chuan, si lees esto es porque ya no estoy. Estoy embarazada. El padre no es quien crees. Pero no temas, este bebé es sangresón y protegeré su vida con la mía. Si algún día aparece una niña con ojos curiosos y una sonrisa valiente, por favor, ámala como yo no pude. Cao Cao no lloró. Simplemente levantó la vista, miró a Son Chuan a los ojos y preguntó suavemente. ¿Entonces soy tu prima? ¿O ya soy tu hija de verdad? Son Chuan se arrodilló, tomó sus manos pequeñas y respondió, con la voz quebrada pero decidida. Eres mi hija. Desde el primer segundo en que te vi en la comisaría. Sangre o no, el corazón ya te eligió. La anciana señora Son, que había escuchado todo desde la puerta, entró lentamente y abrazó a ambos. 2 veces bendita, dijo con lágrimas doradas en sus arrugas, primero porque mi hermana me dejó una hija, y segundo porque el cielo me devolvió una nieta cuando ya no creía en milagros. La pelea entre los niños terminó cuando Son Chuan y la abuela llegaron. Los 2 chicos de la familia Lin, Ling Yu y Ling Xiao, estaban cubiertos de tierra y sudor, mientras que Cao Cao se mantenía firme, con los puños apretados y una expresión desafiante. La abuela Son, al verlos, gritó furiosa, ¿cómo se atreven a pelear con mi nieta? Y encima son unos sucios. Son Chuan, con una mirada fría, se acercó a los niños y les preguntó, ¿quién empezó? El niño más pequeño, Son 11, señaló a Ling Yu y dijo, él fue quien golpeó primero a mi hermana. Ling Yu, avergonzado, no pudo responder. La abuela Son, sin pensarlo 2 veces, levantó a Cao Cao en brazos y la besó en la mejilla. Mi pequeña guerrera, dijo con orgullo. Nadie puede tocar a mi nieta. Cao Cao, ruborizada, se rió y le dio un abrazo a su abuela. Mientras tanto, Son Chuan observaba a los niños con una expresión seria. Sabía que la pelea no era solo por un juego, sino por algo más profundo, el resentimiento entre las familias Son y Lin. Decidió intervenir antes de que las cosas empeoraran. No es solo una pelea de niños, dijo Son Chuan con voz grave, mirando a los hermanos Lin. Ustedes han estado escuchando las mentiras de sus padres, ¿verdad? Ling Yu bajó la cabeza, pero Ling Xiao, más desafiante, levantó la barbilla y replicó, no son mentiras. Mi papá dice que ustedes les robaron la fórmula del medicamento y que por eso mi tía murió sin tratamiento. Cao Cao, que aún estaba en brazos de la abuela, frunció el ceño. ¿Fórmula?, murmuró. ¿La del suero antitóxico X7? Todos se quedaron en silencio. Son Chuan la miró, sorprendido. ¿Cómo sabes tú del 17? Ella se bajó de los brazos de la abuela, caminó hasta la mesa del salón y sin pedir permiso, tomó el portátil de Son Chuan. Con movimientos rápidos y precisos, como si hubiera usado ese modelo 100 veces, abrió una carpeta oculta bajo 3 capas de encriptación y mostró un archivo fechado 10 años atrás. Informe final, Proyecto X7, resultados fallidos en fase 3. Efectos secundarios fatales. Mi mamá, empezó Cao Cao con voz temblorosa pero clara, trabajó en ese proyecto.
No como científica, sino como enfermera voluntaria en los ensayos clínicos. Ella anotaba todo en sus cuadernos, los que guardé. Decía que la fórmula nunca estaba lista. Que la empresa Lin intentó acelerar los ensayos, que sobornaron a un supervisor, y que cuando las primeras muertes ocurrieron, los Song cancelaron el proyecto inmediatamente. Pero los Lin no lo hicieron. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta un pequeño cuaderno desgastado, atado con hilo rojo. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de letras pequeñas, cuidadosas, y dibujos de moléculas. En una hoja, una nota con fecha, 23 de abril, 2015, paciente Lin Wei, reacción alérgica severa. Comité de ética suspende ensayos. Lin Senior exige continuar. Son Chuan se niega. La abuela Son palideció. Wei era la hermana menor de la esposa de Lin Senior. Sí, dijo Zhao Zhao, cerrando el cuaderno con suavidad. Ella murió. Pero no por la fórmula. Murió porque alguien eliminó los inhibidores de histamina del suero antes de la inyección. Yo vi el frasco ese día. El sello estaba roto. Y el código de lote no coincidía con el registro oficial. Son Chuan se quedó inmóvil. Por primera vez, no como empresario, no como jefe de familia, sino como hombre, sintió un escalofrío de justicia inminente. Vamos a la policía, dijo tomando la mano de Zhao Zhao. Hoy termina esto. Los dos niños Lin desconcertados miraron a Zhao Zhao. Ya no veían a una rival. Veían a una testigo. A una guardiana de la verdad. Y cuando Zhao Zhao, al salir, les sonrió con dulzura y les dijo, si quieren puedo enseñarles a leer los códigos de los frascos también, así saben cuando alguien les miente con la medicina. Ling Xiao sin pensarlo asintió. Ling Yu tras un momento también. La abuela Son desde la puerta murmuró con orgullo. No solo es inteligente, es compasiva. Esa es la verdadera sangre Son.